La mayor parte del turismo extranjero de corta duración, por unos 5 días, 4 días, vamos a ponerle ese recorrido típico de Bruselas-Gante-Brujas. Bruselas-Gante-Brujas es lo más típico. Si tienen más tiempo van a Amberes, dan un salto a Amberes, o si no a Lovaina, Malinas también. Esas ciudades, sin contar Bruselas, son ciudades flamencas en realidad, de Flandes. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte del turismo extranjero de corta duración que dice que está yendo a Bélgica, en realidad está yendo a Flandes. Digamos que de 10 turistas, ¿no? 8 están yendo exclusivamente a Flandes y los otros 2 están combinando Flandes con Bruselas o con alguna otra ciudad del sur, porque el lado sur de Bélgica es un poquito menos visitado. Tiene sus cosas buenas también, pero el turismo extranjero no llega tanto allá. No sé si sabrán que Bélgica se divide en 2 grandes zonas. Hay una frontera lingüística que parte el país en 2, una frontera muy marcada en realidad. Bruselas está casi al medio, pero en la práctica Bruselas ya es prácticamente totalmente francófona. Habrán visto que allá el idioma que predomina es el francés. Aquí no, aquí el francés no se usa para nada. En Brujas tampoco, Amberes tampoco, es un idioma inútil el francés aquí. Hay gente, ¿no?, que cree, por ejemplo, todavía no sabe mucho de Bélgica y llega aquí con la idea de que en Gante o en Brujas puede practicar francés, y no, aquí es inútil. Es como decir, pretender practicar, por ejemplo, euskera en Andalucía, una cosa así, algo así sería, ¿no? Algo así. Estamos en Flandes. ¿Saben qué idioma se habla aquí? El único idioma oficial de Flandes. Bueno, sí, el flamenco o neerlandés o holandés son nombres diversos, pero la lengua es la misma al final. Un flamenco con un holandés se comunican como se comunicaría, por poner un ejemplo, España, como alguien de Burgos con alguien de Cádiz, una cosa así. El acento varía bastante, pero la lengua es la misma. Si no recurren a sus jergas de barrio, se entienden bien, en realidad. Digamos que con quienes ya no son tan hermanos, los flamencos, es con los belgas del sur, porque ellos son francófonos, están más ligados a Francia culturalmente, mentalmente. Si vivieran aquí ya permanentemente, se darían cuenta de que está el Estado belga, aunque sea un Estado muy débil, pero no hay ningún pueblo belga. Aquí no hay ningún pueblo belga. No es como cuando uno va a Francia y cree que existe el pueblo francés, o en Alemania el pueblo alemán, la nación alemana. Aquí no hay ningún pueblo belga. Solo están los flamencos aquí, los balones allá, y cada uno hace su vida aparte, porque un flamenco promedio, un habitante común de Gante aquí, no suele tener amigos del otro lado de la frontera lingüística, y viceversa, ¿no? Viven sus vidas aparte. Digamos que si vivieran aquí se darían cuenta de cosas así pequeñas, como que no hay televisión belga, por ejemplo. Eso no existe. No es como en España, que aparte de las autonómicas puede haber, no sé, Telecinco, Antena 3. No, aquí no hay televisión belga, solo flamenca o televisión valona. Tampoco hay partidos políticos belgas, por ejemplo. Desde los 60 pueden ser de derechas, izquierdas, ecologistas, lo que sea, pero o de Flandes o de Valonia, así están separados. Digamos que, para resumirlo de manera un poquito grotesca, ¿no?, la vida aquí sería en Bélgica como la de un matrimonio que sigue viviendo en una misma casa. De la fachada para afuera siguen siendo un matrimonio normal, pero por dentro ya están completamente separados y ya ni siquiera se hablan. A lo sumo se escribirán una nota en el refrigerador cada cierto tiempo, ¿no? Y eso es todo, en realidad. Así es la vida aquí. Pero ya uno se acostumbra, ¿no? Porque cuando un extranjero viene aquí a residir, ya para habitar aquí permanentemente, tiene que adaptarse a Flandes, aprender la lengua de aquí, darse de alta en la seguridad social de aquí, todo de aquí. Pero si va ya al lado sur, debe empezar de cero, como ir a otro país en realidad. Es algo así, porque todo el neerlandés que le ha servido aquí allá no sirve para nada, y viceversa. Todo el francés que ha aprendido allá del otro lado aquí no le va a servir para nada. Así. Bueno, en realidad he dicho esto para que ubiquen a Gante en Flandes, ¿no? Porque si vamos a iniciar este tour que tiene mucho de patrimonio histórico, hay que tomar en cuenta que Gante fue una ciudad importante para Flandes antes, ¿no? Ahora sí vamos a empezar. Mi nombre es Martín. Vamos a avanzar aquí a esta placita que está al lado y ahí empezamos. Bueno, voy a dar un poco de contexto histórico, digamos, breve, para dar cuenta de una pregunta básica, no dar respuesta a esta pregunta. La pregunta es: ¿por qué existen estos monumentos históricos de gran tamaño? Muchos tratan de la Edad Media, pero ¿por qué están aquí en Gante, precisamente aquí en Gante? Gante nace en los años 600, es una época remota de la Edad Media. En esos años 600, toda esta zona está habitada por los francos. Son unas tribus germánicas que invaden la región, traen sus costumbres, ¿no?, sus tradiciones. Son los directos ancestros de los flamencos y de los holandeses de ahora. Entonces, como en ese momento no estaban cristianizados, la Iglesia Católica de ese entonces los consideraba bárbaros. Había que venir aquí a evangelizar a los francos para civilizarlos. Entonces lo que hacen es mandar una serie de misiones religiosas a toda la región. Una de esas misiones religiosas llega y se asienta específicamente en la confluencia de los ríos. ¿Qué tal? No hay problema. Una de esas misiones religiosas que manda la Iglesia Católica llega y se asienta en la confluencia de los ríos Lys y Escalda. El río Lys pasa por allá, hay un puente más allá, vamos a cruzarlo luego. El Escalda viene de sur a norte. Ambos ríos confluyen o se juntan más o menos a 400 metros en esta dirección. En ese punto, en esa confluencia de ríos, se funda una abadía. Se llamó la Abadía de San Babón, Sibabs Abdij en neerlandés.
y alrededor va surgiendo un pueblo. Eso fue Gante, el año 630, quizás un pueblo pequeño, irrelevante, pero con el tiempo eso va a ir cambiando. Ya con los siglos Gante va creciendo y en los años 1200 ya empieza a ser una ciudad muy importante. En los años 1300 y 1400 Gante vive Ciudad de Oro. Surge una élite poderosa y Gante crece de manera muy grande. Llega a ser la segunda ciudad de Europa al norte de los Alpes, solo después de París, sin contar esas ciudades italianas ricas de la época, ¿no? Gante es la segunda ciudad al norte de los Alpes después de París. Y en ese momento surge una élite poderosa que es capaz de construir todo esto. ¿Pero por qué? Por dos motivos fundamentales. Por un lado, las telas en general y por el otro lado, los granos. Eso de los granos y las telas como que vamos a irlo viendo a lo largo del recorrido porque hay sitios, monumentos, plazas que recuerdan esas actividades hasta el día de hoy. Por ejemplo, las telas. Muchos, no sé, habrán llegado en tren quizás. En coche también, ¿no? Y desde ya sea el tren o el coche uno puede ver que Flandes es una región plana, aquí no hay cerros. Y eso fue propicio para que en la Edad Media esto fuese una región ganadera. Aquí hubo mucho ganado de oveja en abundancia y empieza a surgir una industria textil basada en esa lana de oveja. Gante empieza, digamos, a producir telas cada vez más sofisticadas y que no son demandadas no solamente por la gente de la región, sino por gente de lo que ahora es Alemania, de lo que ahora es Francia. Ellos vienen a comprar las telas que Gante produce y va surgiendo una élite que va acaparando ese negocio y se va volviendo cada vez más rica. Un rezago de eso que ha quedado hasta el día de hoy es este edificio del frente, sin contar la torre, solo el edificio del frente. Este edificio del frente en neerlandés se llama Lakenhal. Hall, bueno, hall es como hall en inglés, ¿no? Y laken son sábanas, telas, paños. Este edificio fue el antiguo centro de las telas que Gante producía. No podían comprarlos en otros sitios, solamente lo que debían comprar allí. Era como un negocio un tanto monopólico, ¿no? Y como dije, va surgiendo una élite que va acaparando ese negocio y se va enriqueciendo cada vez más. Ahora mismo el antiguo Lakenhall, en la actualidad, ¿no? Es tan solo un anexo a la Torre Belfort. Cuando alguien quiere comprar, bueno, antes de la pandemia, cuando alguien quería comprar el ticket para la torre, debía entrar a Lakenhall primero, ¿no? Ahora se puede hacer online, ¿no? Para evitar el contacto, ¿no? Sí. Pero normalmente se vendía allí el ticket. El resto del edificio está vacío pero en buen estado. Entrar a Lakenhall es gratis, pero ya para acceder a la torre en sí hay que pagar 8 euros. Esa es la diferencia ahora. Pero ya quedó como un rezago del antiguo negocio de las telas, aquí, el antiguo Lakenhall. Bueno, el otro pilar económico de la ciudad es el comercio de los granos. Toda Flandes en ese momento no producía granos, pero necesitan esos granos para alimentarse. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a importar granos de diversos países vecinos, principalmente de Inglaterra. Y para suerte de Gante, los condes de Flandes, que eran, digamos, los señores de la región, le dan la potestad a la ciudad para que todo el grano que ingrese a Flandes deba pasar obligatoriamente por el puerto de Gante. ¿Y qué hacen los ganteses entonces? Montan un monopolio, ¿no? Se van quedando con un cuarto de cada cargamento de grano que llega al puerto. Cada barco debe pagar 25% de ese cargamento de grano y eso ya, digamos, que los hace inmensamente ricos, ¿no? Es con esos dos pilares económicos que la élite de la ciudad tiene el dinero suficiente para plasmar su poder en este tipo de arquitectura monumental, ¿no? Ese es el contexto de por qué esto está aquí. Hay una élite que tiene esos dos grandes pilares económicos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con esta plaza. Algunos han estado en Bruselas, ¿no? Otros en Brujas, algunos van a ir a Amberes también. Van a ver que esas ciudades tienen una plaza mayor definida. Se puede llamar Grote Markt en neerlandés, ¿no? Eso Gante no lo tiene. Gante se diferencia de esas ciudades en que aquí no hay ninguna plaza mayor. Esta es una plaza importante, pero no tiene categoría de plaza mayor. Aquí el centro como que está esparcido en distintas plazas, y vamos a ir recorriendo varias de ellas. Es importante, sí, porque aquí está la Catedral de Gante. La catedral se llama Sint-Bavs Catedral, la Catedral de San Babón. Por eso la plaza es la Plaza de San Babón, Sint-Bavs Plain. Esta plaza, más o menos a unos 110 años atrás, hasta hace 110 años, era el punto de encuentro simbólico de los tres poderes tradicionales de la ciudad. Por un lado, el poder religioso representado con la Catedral de Gante, obviamente, con la iglesia aquí. También estaba el poder civil, el poder de la ciudad como gobierno civil. Su símbolo era la Torre Belfort o campanario de Gante. Eso simbolizaba el poder civil de la ciudad. No es el ayuntamiento, sino el símbolo del poder de los ciudadanos, en realidad. Y también estaba el poder de los artistas y los intelectuales, con este edificio del frente, que en su momento fue el centro de reuniones de la élite de Gante. Solo los ricos de Gante, en 1908, 1910, se reunían aquí. La gente común no solía acceder aquí, era el teatro de la élite en realidad. Y aquí tenía lugar esos coloquios de la época, ¿no? Hablaban de literatura, de política, era su centro de reuniones. Ahora eso ya cambió, ¿no? Cualquier persona puede acceder aquí, puede tomar algo en las terrazas. Cuando hace muy buen tiempo, como ahora, puede ser que también accedan a las terrazas de aquí arriba. Desde arriba hay una muy buena vista de la plaza, de noche sobre todo. De noche vale la pena regresar por aquí también. ¿Por qué? Porque esto ahora es el Teatro Municipal de la ciudad. Ahora es el Teatro Municipal de Gante, cualquier persona puede acceder aquí, hay eventos casi a diario y ya está abierto al público en general. Pero al menos hay rezagos del gusto de la élite de entonces, ¿no? Por ejemplo, arriba del todo hay una imagen, una pintura de Apolo con las musas en procesión. Se
puede ver allí, ¿no? Que es muy del gusto de la élite de ese entonces, que ya quedó aquí como un rezago, porque como dije, ahora es el Teatro Municipal de Gante, está abierto al público en general. Vamos a ir hacia la catedral ahora. Bueno, normalmente hubiésemos podido ingresar al edificio, ¿no? Pero ahora a veces es el problema. Entonces ustedes sí pueden ingresar de manera individual, hasta las 5:30 va a estar abierta la catedral de Gante. El único momento en el que es verdaderamente iglesia es los domingos en la mañana. Todo el resto del tiempo es prácticamente un museo, ¿no? Y la gente puede estar ahí, mirar las pinturas, los monumentos. ¿Qué sucede? El edificio tal cual lo vemos, la estructura general del templo, hablo de las paredes, el techo, las columnas, los arcos góticos, datan de los años 1400 fundamentalmente. Se enmarca en ese periodo. Se construye a lo largo de todo el siglo 1400. Y el simple hecho de que haya piedra allí da cuenta del poder de la élite, el poder que tenía la élite. ¿Por qué? Porque la piedra era un elemento que aquí no se producía, tenían que importarla. La importan de una ciudad que se llama Tournai, que era en la frontera con Francia, camino a Lille. Entonces, traer la piedra de Tournai era algo caro, pero como la élite tenía, digamos, esos grandes monopolios de de los granos, de las telas, ellos mandan importar la piedra, tienen dinero para hacerlo. Y por eso vemos piedra aquí y piedra por allá también. Toda esa piedra está demostrando el poder que tenía la élite en la Edad Media, porque están utilizando un elemento que aquí no se produce. Sin embargo, si ingresan a la catedral, van a ver que también hay ladrillo. Van a ver que las partes fundamentales son de piedra, las partes que más llaman la atención a la vista, ¿no? Las columnas, los arcos góticos son de piedra, pero las paredes comunes, lo que está más alejado de la vista, eso se rellena de ladrillo. Por eso, a pesar de que pueden importar la piedra, de todas maneras tienen que racionarla porque sigue siendo un elemento caro. Por eso van a ver piedra allí al interior. En esta iglesia se bautiza el personaje más famoso que nació aquí en Gante y que a su vez fue rey de España. No sé si saben quién es. Ese mismo. Carlos V de Alemania, primero de España, es el personaje más famoso que nació aquí en Gante, en la ciudad, y se bautiza aquí en esta iglesia. Si quieren imaginar más o menos cómo lucía la iglesia en la época en la que él se bautiza, deben quitar mentalmente de la imagen que van a ver allí el púlpito, que es rococó, ¿no? Porque es de los años 1700, inicios de 1700, y toda la estructura del altar mayor, que también es 1700. Por eso, quitando esos dos elementos, ya el templo luce prácticamente como Carlos V, bueno, como en la época en la que Carlos V se bautiza aquí. Como sabrán, él es hijo de Juana la Loca, reina de Castilla, y Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, ¿no? ¿Quiénes fueron los duques de Borgoña así de manera muy, muy básica? Fueron los sucesores de los condes de Flandes aquí. Eran los señores de esta región. Eran los señores de lo que ahora es Bélgica, Holanda y hasta Luxemburgo incluso. Entonces, por esa unión entre un duque de Borgoña y Juana, que era reina de Castilla, a partir de ese momento van a ser los reyes de España los nuevos señores de todo esto, de todos los antiguos Países Bajos, y eso empieza con Carlos V. Al inicio se puede decir que hay una muy buena relación entre Carlos V y Flandes, porque él no solo nace aquí de casualidad, su padre era nativo de Brujas, por ejemplo. El mismo Carlos, él se cría en Malinas, en Mechelen, allí pasa toda su infancia, toda su adolescencia, entonces la gente lo sentía cercano en realidad. Eso ya va a ir cambiando con el tiempo, porque cuando él ya asume su mayoría de edad, él debe irse a España a asumir sus cargos allá. Una vez que se convierte en rey allá, ya empiezan las desavenencias, por así decirlo, porque él empieza a tener metas cada vez diferentes a las de Flandes, por ejemplo, metas más grandes, de corte más imperial. Él, por ejemplo, se enfrasca en una serie de guerras contra Francia, y esto ya no le interesa mucho a Flandes, estar en guerra con Francia, porque eso cuesta mucho dinero. Él tiene que sufragar esos costos de las guerras con Francia, aumentando los impuestos de muchas de sus provincias, y Gante no va a estar de acuerdo con esto. Gante se va a sublevar contra Carlos V hacia 1539, aprovechando que él en ese momento estaba ya en España. Ellos como que habían razonado de esta manera aquí en Gante, ¿no? Ahora mismo Carlos V está allá en España. España está en guerra con Francia, entonces no va a ser tan fácil que Carlos V venga aquí a aplastar la rebelión tan rápido. Entonces es el momento, no vamos a rebelarnos. Hacen la rebelión, pero calculan mal, porque Carlos V hace una tregua temporal con Francia muy rápida, ¿no? Atraviesa territorio francés, ingresa en Flandes, arma un ejército sobre la marcha, entra en Gante y decide, bueno, aplasta la rebelión de manera rápida. Apenas entra, la ciudad se rinde, y él decide castigar a los cabecillas de esa rebelión de Gante de manera contundente, porque ¿quiénes eran los cabecillas de la rebelión de Gante? Eran los burgueses de la ciudad, estos ricos, poderosos, que durante mucho tiempo habían tenido los monopolios del grano, de las telas, sus abuelos habían construido todo esto, y ellos se sentían poderosos. Entonces Carlos V decide humillarlos de manera deliberada. Apenas ingresa a la ciudad, él manda decapitar a 25 de ellos, los manda decapitar así sin previo juicio, ¿no? Como si fueran criminales cualquiera, y esto horroriza a la gente porque están viendo que su burguesía, su reputada, estaba siendo eliminada de esa manera tan simple, ¿no? Pero con el resto de burgueses sublevados que quedaba, él decide como que darles un castigo que dure para la posteridad, para que quede en la memoria del pueblo. Y lo que se le ocurre es lo siguiente: él manda a congregar a los burgueses de Gante en la plaza pública y les ordena ponerse unas túnicas blancas. Todos
deben llevar unas túnicas blancas y deben llevar unas sogas al cuello y descalzos. Y así, descalzos con las túnicas y las sogas, los burgueses de Gante son obligados a marchar por las calles de la ciudad. Algunas de estas calles él las manda a llenar de desperdicios para que ellos pisen y se humillen más todavía. Es una escena de humillación bien pensada porque el pueblo está mirando todo, está mirando cómo la burguesía está siendo humillada de esa manera. Ellos deben llegar hasta donde está él sentado en su trono, que los está esperando. Ellos deben arrodillarse ante él, suplicar perdón por sus vidas hasta con lágrimas. Y eso, digamos que impacta de manera profunda en el imaginario popular de Gante, tanto que hasta el día de hoy se los recuerda. A esos condenados por Carlos V se les conoce ahora como los Stropendragers en neerlandés, Stropendragers. Drager es el que porta algo, Strop es una soga, son los portadores de la soga ahora mismo. Y cada julio hay gente que los recuerda, se viste como ellos, se ponen las túnicas, las sogas y descalzos y hacen el mismo recorrido que ellos hicieron todos los años, en cada julio. ¿Por qué? Porque en julio son las fiestas de Gante aquí. En julio, alrededor de la tercera semana de julio, hay 10 días de fiesta y todo el centro se llena de eventos diversos. Hay teatro por un lado, concierto por otro lado, cada calle, cada plaza del centro tiene su evento concreto. Y en ese momento es posible ver a mucha gente con la soga al cuello. ¿Por qué? Porque la soga de Carlos V, de lo que pasó, de lo que era un símbolo de humillación originalmente, empezó a mutar de significado, ¿no? Ahora mismo es el símbolo de la identidad de la ciudad. Y mucha gente se pone la soga al cuello ahora para demostrar que son ganteses auténticos y están orgullosos de serlo, sobre todo en las fiestas de Gante. Allí se puede ver a mucha gente con la soga al cuello. La soga la pueden conseguir, cualquier turista la puede conseguir ahora en cualquier tienda de souvenir. Es el souvenir típico de Gante ahora mismo, la soga de los condenados por Carlos V. Y digamos que como dije, hay gente que se viste como ellos, ¿no? Un grupo de gente se pone las túnicas, las sogas y descalzos, y cuando salen los Stropendragers año tras año por la calle, la gente los vitorea, hace aplausos, ¿no? También hay un tipo que se viste como Carlos V. Cuando aparece Carlos V en la escena, la gente empieza a hacer abucheos, pero ya, digamos, en broma, porque ya pasó eso hace mucho tiempo, ¿no? Pero es parte del folclore popular de Gante. Incluso hay una marca de cerveza local, no sé si, bueno, ustedes llevan poco tiempo en Gante. Hay una marca de cerveza local que se llama Hanse Strop, significa soga gantesa o soga de Gante. Su símbolo, ¿cuál es? Es la cabeza de un burgués con la soga de los condenados por Carlos V. Digamos que por esos pequeños detalles, Carlos V hace parte hasta el día de hoy de la historia cotidiana de Gante, de la ciudad. Ha quedado su legado hasta ahora. Lo que se le ocurre es lo siguiente: él debe elegir el sitio propicio para levantar ese fuerte militar. Entonces, él sube a la cima de la torre de la catedral. Desde esa torre que está allí arriba, él elige el lugar propicio para levantar ese fuerte. El sitio que él escoge, de entre todos los sitios que hay en Gante, es la confluencia de los ríos Lys y Escalda. Él dice, en esa confluencia voy a poner el fuerte, pero había un problema, porque en esa confluencia estaba la abadía de San Babón, esa abadía que fundó Gante. Entonces, ¿él qué hace? Él decide demoler la abadía. La abadía es demolida, sobre ella se construye un fuerte militar, y allí él va a dejar una guarnición española permanente. A partir de ese momento, ese sitio se va a llamar Spans Castell o Spanjaarden Castell, el castillo español o castillo de los españoles. Ahora mismo ya no existe porque con el paso del tiempo se fue deteriorando, ¿no? Pero hay una plaza. La plaza se sigue llamando Spans Castell Plain, la plaza del castillo español. Hay una calle aledaña que desemboca en la plaza, se llama Spanjaardsstraat, la calle del español. Hay una casa en ruinas que está al costado, es un monumento arqueológico, se llama la casa del gobernador español. Digamos que desde Carlos V en adelante, desde esa confluencia, los españoles dominaban militarmente Gante y ya los nombres quedaron como recuerdo. Si quieren visitar esa confluencia, ahora básicamente es un puerto de yates. Es un puerto de yates. Vale la pena pasar por ahí si tienen tiempo porque es para pasear, estar ahí, tomar el sol, pero es un puerto de yates básicamente, ¿no? Vamos a este lado. Bueno, en realidad estamos aquí para ver esta casa. Todo es una sola casa, todo, ¿no? Y esta casa nos da muestras de cómo vivían los más ricos de Gante en la época en la que Gante era próspera, en los años 1300 y 1400, y cuando estos los burgueses tenían los monopolios del grano y de las telas. Los más ricos de los burgueses vivían así, en ese tipo de casas. Aquí vivía una familia que se llamó Van der Sickelen, por eso la casa hasta ahora se llama Achter Sickelen, en honor a la familia Van der Sickelen. Y a simple vista hay pequeños elementos que nos dan cuenta del poder que tenía la familia. Uno de ellos es esta placita o patio al interior de la propiedad. El que una casa en Gante en los años 1300 contara con esta placita interior en su propiedad era un símbolo de poder, porque este elemento no era tan común en Gante en ese momento. Eso va a ser común en otros sitios. Por ejemplo, en España es muy común que en la casa de los ricos de antes haya patios interiores, pero en los años 1300 en Gante eso no era común. Esto está indicando que esta es una casa de familia muy rica.
El otro símbolo de poder es la existencia de estas dos torres. Una es de ladrillo, pero sobre todo esta, que es de piedra. ¿Por qué? Porque la piedra es un elemento caro. Entonces, que tú tengas tu propia torre de piedra significaba que tú eras una persona poderosa, rica, pudiente, ¿no? Y además, como los grandes ricos aquí eran grandes comerciantes, era una torre útil, porque desde arriba el propietario tenía vistas al puerto de Gante, al puerto medieval, y estaba bien para él también. El otro símbolo de poder es que esta casa contaba con su propio acceso al agua. No era común en esa época, en los años 1300, que una casa individual tuviera su propio acceso al agua. Las fuentes de agua solían compartirse, pero esta casa tenía 4 pozos de agua. Uno de ellos todavía se puede ver allí, ¿no? Si quieren podemos ponernos un poquito aquí. Ahí se puede ver, ¿no? Ahí está ese pozo de agua. Bueno, los otros están al interior, ¿no? Todos estos elementos nos dan cuenta de que esta fue una casa de una familia muy rica. Bueno, la familia tuvo en propiedad esta casa, hasta los años 1540. Después ya se extinguieron porque se quedaron sin descendencia. Esto ya fue cambiando de manos, de usos. Desde hace unos 100 años esto se ha convertido en el Conservatorio de Música de Gante. Es el Conservatorio de Música de la ciudad. Lo normal es que la gente puede estar sentada en las mesas, allí descansando un rato, porque aquí se está tranquilo, hay sombra. Hay que imaginar que en un día normal, sin pandemia, el ajetreo del turismo está del otro lado, y este es un lugar un poquito más descansado. Además, la gente puede oír la música de los alumnos que están practicando. Es lo común. Bueno, ahora mismo todavía estamos en vacaciones, ¿no? Si oyen alguna música, quizás sea de los que todavía han suspendido, porque eran los últimos días para dar el examen de la segunda oportunidad, ¿no? Vamos hacia ese lado. Estamos frente al ayuntamiento de la ciudad. En neerlandés se llama Stadhuis. Huis es casa y Stad es ciudad, ¿no? El edificio es todo, desde esa esquina de allá hasta aquí. Es un solo edificio, todo. Solo que desde aquí puede que parezcan dos de lejos, ¿no? Porque hay dos estilos arquitectónicos muy diferentes uno de otro, ¿no? A simple vista. Así, desde la posición en la que están, ¿cuál creen que puede ser el estilo más primitivo, el que estuvo primero aquí en Gante? Este de aquí, este es el más primitivo, el primero, el que estuvo primero aquí. Es un gótico tardío, casi contemporáneo al de la catedral. La catedral es gótico tardío de los años 1400. Este es 50 años posterior, pero todavía sigue siendo gótico tardío. El otro es el renacentista, es de la segunda mitad de los años 1500, incluso inicios de 1600. Por eso, si queremos imaginar cómo lucía el edificio en la época en la que Carlos V viene aquí a aplastar la rebelión de Gante, hay que imaginar el edificio solamente como en la esquina, solo así era. Se extendió un poquito más allá todavía, pero solo era así, gótica tardía. Después irrumpe aquí el estilo renacentista y va desplazando al gótico, lo va rinconando hacia este lado. La idea era que lo desplazara por completo, pero eso al final nunca se dio. El lado renacentista se quedó allí y este lado gótico, como ven, consiguió sobrevivir hasta el día de hoy. Ahí está. Un segundo que pase el... Hace más o menos unos 200 años se añadieron al lado gótico las estatuas de los condes de Flandes. Ahí están los condes de Flandes. Por atrás también hay más condes de Flandes. Y también Carlos V está en la misma esquina. En esa misma esquina está Carlos V. Bueno, está con un poco de sombra, pero se puede ver que tiene una corona de emperador, una esfera que representa el mundo. Ahí está Carlos V en la esquina. Ahí está Carlos V. La mujer que está a su lado es Isabel de Portugal, su esposa. Ahí están los dos. ¿Por qué? Porque él puede ser rey de España o emperador del Sacro Imperio, pero aquí específicamente es conde de Flandes. Por eso está allí con los demás condes de Flandes, como un conde de Flandes más. Bueno, ustedes tienen pocos días aquí en Bélgica. No sé si habrán visto en el tiempo en que llevan aquí en el país que aquí hay una cerveza que se llama como Carlos V. Lo que sucede, sí lo han visto ustedes. Lo que sucede es que Carlos V en neerlandés se le dice a él, ¿no? Se le dice Keizer Karel, Keizer Karel. En francés se le dice de otra manera, pero en neerlandés aquí se le dice Keizer Karel, emperador Carlos, literalmente. Y hay una cerveza que se llama Keizer Karel aquí. Y cuando uno la pide, le van a dar una botella con el rostro de Carlos V y con vasos con el rostro de Carlos V. A veces le dan los vasos también con el rostro de Carlos V. Es por eso que aquí hay gente muy joven, niños todavía, que no saben historia y piensan que Keizer Karel es solo una marca de cerveza, ¿no? Pero es por Carlos V, por el emperador que está allí, ¿no? Eso tiene su explicación. Bueno, si están interesados en probarla, la pueden conseguir en cualquier punto del país, no solamente de aquí, sino en cualquier punto del país, en cualquier bar, restaurante del país. Eso sí, tiene 8% de alcohol. Keizer Karel tiene 8% de alcohol. Vamos a ir a... ¿Qué sucede? En este lado renacentista del edificio hay incluso un reloj solar arriba del todo. Ahí se puede ver. Lo malo es
que no suele funcionar mucho por el tiempo y por la situación, la ubicación geográfica. Esto consigue funcionar bien en junio hasta principios de julio. Ahí se ve con un día muy soleado, con un sol muy potente arriba. Ahora mismo sigue siendo verano, hace calor, pero el sol está más abajo. Entonces no logra tener la condición suficiente para que funcione bien. Todo el invierno, todo el otoño es un aparato inútil también, porque en esos periodos está totalmente nublado el cielo y casi nunca hay sol. Entonces se ve bien ahí, se puede ver bien, pero en la práctica es un aparato inútil. Los que lo diseñaron quizás lo hicieron de manera llamativa, pero no tomaron en cuenta la situación de aquí, ¿no? Y lamentablemente es un aparato inútil aquí. Este edificio tiene salas fastosas que valdría la pena visitar. Lamentablemente los turistas no pueden acceder a él, ¿no? Solo gente que está relacionada con el ayuntamiento, ¿no? Pero sobre todo los novios. Aquí es muy común que se realiza la ceremonia de matrimonio y por eso también es común ver a novios con invitados haciendo incluso la recepción a las afueras, a los costados. Por lo menos 4 veces a la semana es muy común eso. Pero lamentablemente no se puede entrar aquí, un turista no puede entrar. Vamos a... sí, está bien que se lo ven aquí. Lo único que no crucen esta línea. No se ve tan bien, ¿no? Porque en el centro todo es de piedra, pero ese es el límite de la calzada con el acerado, ¿no? Sale esa línea delgada que está ahí. Bueno, cuando subimos del otro lado, al inicio dije que este edificio se llamó Lakenhall y fue el antiguo centro de las telas que Gante vendía, ¿no? Pero eso fue en la Edad Media. Con el tiempo, esto fue cambiando de usos, de funciones. Ya en los años 1600 y 1700, esto se convirtió en la cárcel de Gante, fue la cárcel de la ciudad, ¿no? Y en ese momento también se añade esta estructura ploma, que luce aquí, que está aquí al frente. Luce más moderna que el resto porque es de los años 1700. La hicieron para que sea el lugar para que esté la guardia de la cárcel. Esa fue la morada de la guardia de la cárcel. Pero también en ese momento se añade esa estructura que está arriba. Hay un hombre y una mujer allí arriba. No se puede ver. ¿Qué creen que está pasando allí? Le está dando el pecho. Sí, la mujer le está dando el pecho al hombre, se puede ver, ¿no? Y se puede ver que el hombre, prisionero, tiene como un grillete a la altura del tobillo, ¿no? La escena en general, en la historia del arte, la escena se llama Caridad Romana. Es una leyenda romana del primer siglo antes de Cristo. Narra la historia de un tal Simón. El personaje se llama Simón. Y él es condenado a morir de hambre en una celda. Su delito no está nada claro, pero se sabe que él debía morir de hambre en una celda. Era su condena, dejado allí tras las rejas hasta morir. Pero él tenía una hija. Ella suplica a los guardias que por favor pueda ver al padre en esos últimos momentos que quedaban de vida. Ellos acceden a eso, pero cada vez que ella ingresaba para ver al padre, ellos le revisaban primero para que no trajera ningún alimento porque él debía morir de hambre, era su delito, ¿no? Su condena, perdón. Entonces ella tenía un niño, ella aprovecha y cada vez que los guardias estaban distraídos, ella iba y le daba leche a su pecho al padre. Eso lo hace una noche, otra noche, las noches van pasando y ella todas las noches hace lo mismo, le da leche a su pecho al padre cuando los guardias no se dan cuenta. Pero pasan los días y los guardias empiezan a extrañarse, ¿no? Porque el prisionero no muere, ¿no? Al menos debería estar agonizando allí tirado, ¿no? De hambre, ¿no? Pero van a ver ellos qué está pasando y una de esas noches entran inesperadamente y sorprenden a la mujer dándole la leche de su pecho al padre. Detienen a la mujer, dan cuenta a los jueces que habían condenado al prisionero, ¿no? Y los jueces se impactan al oír la noticia porque están viendo el grado de desesperación que llega una hija que llega al colmo de darle el pecho a su padre para que este no muera, y se impactan, se conmueven tanto que al final deciden liberar al prisionero. El prisionero es liberado, digamos, una especie de historia con cierto final feliz, porque de lo que él iba a morir de hambre de forma atroz es liberado y ya puede hacer con su vida lo que quiera. Y como esta era la cárcel de la ciudad, los que hicieron esta estructura ploma dijeron está muy bien aquí colocar la Caridad Romana, porque si bien es una escena carcelaria, da cierta esperanza a los presos. Ese es el motivo de por qué esto está allí, ¿no? Ahora bien, si bien la escena se llama Caridad Romana, a esta escultura que está aquí en Gante se la conoce con otro nombre. Aquí le han puesto a la escultura el nombre el sobrenombre, mejor dicho, del personaje. Aquí a este Simón le han puesto un sobrenombre en dialecto local de neerlandés de Gante. Aquí le dicen Mamelokker. Entonces toda la escultura se llama Mamelokker. Ahora bien, traducir Mamelokker es un poco extraño, porque Mamelokker es como el succionador de pecho. Mamelokker es literalmente el succionador de pecho, Mamelokker. Más extraño les puede parecer que Mamelokker en Gante tiene su cerveza, tiene su marca de cerveza. Si ustedes piden la cerveza Mamelokker, aquí en Gante, solo es de Gante, les van a dar una botella con la imagen de la mujer que le está dando el pecho al hombre. Es una cerveza solo de aquí, se consigue solo en un par de sitios aquí, nada más. Pero bueno, como ven, ahora tiene su marca de cerveza, Mamelokker. No sé si desde aquí pueden alcanzar a ver esta que es un frente, que es de color crema y tiene unas estatuillas negras arriba, se puede ver, ¿no?
esta casa, tal cual la ven, es la antigua casa del gremio de los albañiles. Es la casa gremial de los albañiles. La casa es de los años 1500, esa casa que ven allí. Pero ¿qué sucede? Por mucho tiempo se la creyó perdida. Por mucho tiempo la fachada se creyó perdida porque con el tiempo, imaginarán, con los siglos se fue construyendo encima y encima. Llegó un momento en el que había toda una estructura moderna encima y que cubría por completo la fachada. Y hacia 1910 la creían totalmente perdida la fachada original. Entonces, hacia 1913 construyen una réplica exacta de la casa al lado del río. Vamos a cruzar por allá después. Por eso ahora hay una réplica exacta por allá. Y también está esta original aquí. ¿Por qué? Porque en los años 70 se dieron cuenta que la fachada todavía existía. Entonces removieron toda la estructura original, rescataron la fachada original, la repararon, ¿no? Y la restauraron, perdón. Y ahora luce tal cual lucía antes. Se ve muy bien, al margen de lo que sea ahora, porque no sé si han pasado por ahí. ¿Pasado por ahí? Ahora esto es un centro de venta de tacos mexicanos. Sí, pero lo importante es que esté en buen estado, ¿no? Ya si después quieren tomar algo, un taco mexicano, algo parecido de México, pueden ir a la antigua casa gremial de los albañiles, allí se vende. Las estatuillas esas son un añadido de los años 90, pero luce, a pesar de todo, luce bien, ahí está bien. Vamos a avanzar un poquito más allá para ver mejor. Allá, no sé si han visto estos edificios, estos restaurantes que se llaman Amadeus. Sí, hemos cenado ayer nosotros. Sí, ¿sí? Esos restaurantes que se llaman Amadeus. Se puede comer todas las costillas que uno quiera por 17.50 más o menos. Sí. 17.50. Claro, hay que tener la capacidad, ¿no? Porque si se llenan con un par, no se le cuenta gastar 17.50, ¿no? Pero todas las costillas que quieran por 17.50. Sí. Hay varios en Gante, hay otro en un barrio muy tradicional que se llama Paterskol, ¿no? Ahí están. Pero bueno, estamos aquí para ver la torre, porque ustedes, algunos ya han estado en Brujas, ¿no? Y en Brujas, los que hayan estado allí habrán visto que hay otra torre que se llama Belfort van Brugge, en la misma plaza mayor de Brujas. Este es el Belfort de Gante, Belfort van Gent. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este tipo de torres Belfort no son exclusividad ni de Gante ni de Brujas, es una característica de Flandes en realidad. Cada ciudad flamenca que haya sido medianamente importante en la Edad Media tiene su propia torre Belfort. Así como estas hay como unas 30 en la región. Esta es una de las más grandes, claro. El tamaño varía. Esta es de 1313, pero hay que precisar, ¿no? Y decir que lo que en verdad es de 1313 es la mitad, por lo menos poco más de la mitad del edificio. La última parte es la que ha sido modificada muchas veces a lo largo de la historia. Como se ve, tiene como la piedra es un poquito más clara arriba, porque esa es un poquito más moderna, esa parte. Bueno, a simple vista, tal cual la ven, ¿cuál creen que pudo haber sido el primer papel práctico de este edificio? El primer papel práctico. ¿Cómo? Sí, eso mismo. Era una torre de vigilancia defensiva, obviamente. ¿Por qué? Porque desde allí los centinelas podían avisar del peligro, ¿no? Era una época, en los años 1300, en que Gante era autónoma, su poder le daba autonomía, pero también Brujas lo era, Amberes también. Muchas de estas ciudades tenían su propio ejército, había peleas entre ellas, entonces era útil este edificio para detectar al enemigo a tiempo. Era una época también de peleas entre el conde de Flandes, que era el señor, y las ciudades, por eso era muy útil el edificio. Pero eso fue el primer papel práctico. Con el tiempo fue adquiriendo más usos todavía. Por ejemplo, en épocas de peligro general, una revuelta interna en la ciudad o quizás un sitio de la ciudad, en esos momentos de peligro, los burgueses de Gante podían almacenar sus pertenencias más valiosas también. Fue una especie de caja fuerte para los burgueses en momentos de peligro. Ese fue otro uso. También en el momento en el que el antiguo Lackenhall, el edificio de al lado, todavía no era la cárcel, la torre hizo de cárcel, había calabozos allí, entonces fue un edificio multiusos en realidad. Fue una caja fuerte, una torre de vigilancia, una especie de cárcel, también tenía, incluso había para guardar archivos importantes del ayuntamiento, era multiusos la torre. Bueno, arriba del todo, en la punta, hay un dragón de metal, un dragón dorado, se puede ver allí en la punta de la torre. Ese dragón es un dragón, bueno, es la copia moderna del dragón verdadero, porque el verdadero está al interior, ya está totalmente destapalado, es una chatarra, ¿no? Pero por el paso del tiempo. Originalmente lucía así como se ve el moderno de arriba. Se supone que el dragón verdadero estuvo en algún momento determinado, en los años 1300, en una de las iglesias más importantes de Brujas. Y en una batalla que hay entre Gante y Brujas, los de Gante vencen a los de Brujas, entran en la ciudad violentamente, se llevan el dragón como trofeo de guerra y lo instalan aquí. A partir de ese momento, el dragón se ha convertido en otro símbolo de la ciudad. Ahora es un símbolo, hay souvenirs del dragón en muchas tiendas, es otro símbolo tal cual como la soga de los condenados por Carlos V. Y así como la soga de los condenados por Carlos V tiene su marca de cerveza, imaginarán que el dragón también tiene su marca de cerveza aquí en Gante. No sé si lo han visto. ¿Sí? Sí, esa misma. Sí.
Guldendrag se llama, ¿no? ¿Y cuál es su símbolo? Exactamente ese dragón que está ahí, dorado, ¿no? Si la prueban, ¿ustedes han probado? ¿No? Sí, en español. Sí. Tiene 10.5 alcohol. Sí. 10.5 alcohol. Sí. Me tomo una todos los lunes. Sí. Bueno, pero ya saben que se debe al dragón que está allí. Ahí está el dragón. Ahora es otra marca de cerveza. Quizás les parecerá ridículo esto, no sé. Pero la campana del Belfort tiene un nombre. La campana se llama Cloque Roulant. Cloque Roulant también tiene su marca de cerveza aquí. Cloque Roulant. Es otra marca local de aquí. Bueno, hay mucha variedad para escoger. Debían venir a esta plaza a comprar el grano que antes monopolizaba. Gente de lo que ahora es Brujas, lo que ahora es Ostende, ellos debían venir aquí a comprar ese grano que antes monopolizaba. El nombre de la plaza todavía recuerda esa actividad. El nombre de la plaza se llama Korenmarkt. Koren son granos y Markt, mercado plaza. Este fue el antiguo mercado de los granos. Aquí se vendía el grano al público, a toda Flandes. Bueno, la actividad obviamente ya no se realiza, ¿no? Pero el nombre quedó como un recuerdo, Korenmarkt, el antiguo mercado de los granos. Si quieren pedir algún... Si por ahora ve alguno trajo algo de marihuana o un cigarro, ¿no? Siempre piden así, ¿no? No es lo común, pero de cuando en cuando, sí. Eso sí. ¿Que nos ha pedido? No, estaba intentando probar, primero ser amable para ver si alguno de ustedes por casualidad trajera algún elemento. No hay elemento. Pero sí, Que se la Pero bueno. con cara, siempre te pasa igual. Sí, te paran en todos lados. Te lo juro. Vamos a seguir. Estábamos en que esta fue la Plaza de los Granos. No, todo el grano de Flandes se vendía aquí. Los flamencos debían comprar aquí ese grano. El nombre ya quedó como recuerdo porque la plaza se sigue llamando Korenmarkt. Koren son granos y Markt, mercado plaza. Esta plaza ahora obviamente es conocida porque alberga aquí la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás. Esta iglesia de San Nicolás, tal cual la ven, en promedio es 200 años más antigua que la catedral. La catedral es de los años fundamentalmente 1400. Esta es un gótico, pero como la catedral es gótica tardía, este es un gótico inicial, más primitivo. Como es un gótico inicial de 200 años antes, todavía tiene rezagos del románico previo. Por ejemplo, estas torrecitas con cúpulas tónicas son rezagos del románico que este gótico inicial todavía conserva. Y le pusieron el nombre San Nicolás porque quienes la construyen son fundamentalmente los gremios de los marineros y los comerciantes, y ellos tenían por patrón a San Nicolás, le pusieron el nombre de su patrón, era lógico. Pero San Nicolás era un santo muy importante en esa época, era no solamente el santo de los marineros, de los comerciantes, también era el santo de, por ejemplo, los productores de cerveza, los cerveceros, también era el santo incluso de las prostitutas. Entonces había toda una serie de estamentos aquí en Gante que se sentían identificados con San Nicolás. Bueno, al día de hoy se puede decir que San Nicolás sigue vigente, porque se ha reciclado de tal manera que, bueno, San Nicolás, no sé si saben, aquí es el personaje fundamental que da regalos a los niños. Él es el que da los regalos a los niños. En Bélgica y en Holanda, siempre, en los dos países. Y se le representa tal cual está en la estatua. Así, es un obispo. Tiene una mitra de obispo, un traje de obispo, pero viste de rojo. Pero es ese obispo que está allí. Lo que voy a decir ahora mismo no tiene ningún asidero histórico, porque aquí han retorcido tanto la tradición que ahora dicen que este San Nicolás año tras año sale de España a los Países Bajos a dar regalos a los niños. Todos los años hace ese viaje. Es como decir que los Reyes Magos salen de Oriente o que Papá Noel viene del Polo Norte, él viene de España. Todos los años sale de España. Todos los años sale de España. Hay algunas tradiciones que dicen que sale de Madrid. No sale de Madrid. Pero aquí, por este lado, se dice que él sale de Alicante. Sale de Alicante. Viene en barco. Es lógico, ¿no? Porque viene en barco, año tras año desembarca en Amberes a finales de noviembre. Obviamente, a finales de noviembre hay un tipo que se viste como San Nicolás, ¿no? Se pone en la mitra de obispo, el traje de obispo, ya sé que está viniendo en barco, que está desembarcando en el puerto, llega a la Plaza Mayor de Amberes, da un discurso, ante la plaza ese día está llena de niños, él dice que los niños se han portado bien, que van a recibir los regalos, ese día es una fiesta de niños en Amberes. Los niños ya reciben los regalos el 5 de diciembre en Flandes, en Bélgica en general, y el 6 en Holanda, es un día de diferencia nada más, pero ese es el día de San Nicolás aquí. Y cuando termina su día, hay una expresión en neerlandés que traducido sería como que San Nicolás ya regresó a España. Eso significa que ya terminó el día de San Nicolás. A la playa. Sí, sí, a Alicante en este caso, ¿no? Y en España muchos ni siquiera están enterados de que este personaje aquí lo han vuelto español, ¿no? Porque no, el auténtico San Nicolás, el histórico, ese nació en Anatolia, hablaba griego, ¿no? Pero aquí lo han vuelto español, ¿no? Y bueno, antes tenía un pequeño matiz negativo, tenía un saco. En el saco llevaba se llevaba a los niños que se portaban mal con él a España lejos de sus padres, se los llevaba de castigo. Pero ahora eso ya cambió porque el saco tiene solo regalos, nada más. Es un personaje 100% benéfico. Y como he dicho, ahora es español, es un personaje español. ¿Qué sucede aquí? Hemos estado en lugares como el de las Celas, por ejemplo, ¿no? En ese lugar de las Celas monopolizaban el comercio de las Celas.
allí, ¿no? Y negocios, edificios como ese, perdón, existían otros en la ciudad que monopolizaban otro tipo de comercios, como este de aquí. Este edificio de aquí, tal cual lo ven, fue la antigua carnicería de la ciudad, por así decirlo. No existían carnicerías de barrio en ese momento. Toda la carne se vendía aquí, toda la carne nada más. ¿Por qué? Porque los carniceros se habían agremiado, obligaban a la gente a comprar la carne allí. Y así de esa manera ellos tenían un control más efectivo sobre el precio de la carne, la calidad de la carne, el impuesto por la carne, todo eso lo controlaban aquí. Todo eso lo controlaban aquí. El nombre en neerlandés de esto es Grootvleeshuis. Bueno, ahí se lee Grootvleeshuis. Huis es casa, vlees es carne y groot es grande. Casa grande, la carne, literalmente. Solo que en español a esto se le traduce de manera más familiar como la lonja de la carne. Aquí es la lonja de la carne para los hispanohablantes. Entonces, aquí se vendía esa carne. Pero bueno, lo normal era que hubiésemos podido ingresar aquí al edificio. Lamentablemente esto todavía está cerrado, están haciendo remodelaciones aquí. Lo normal hubiese sido ingresar por ese lado de allá y hacer un recorrido interno por aquí, porque como es un monumento histórico también hay libre acceso. Aparte de que sea un restaurante, porque esto es un restaurante también ahora que ofrece comida típica de la región, de Flandes Oriental. Pero lo llamativo de esto es que todo el techo interior está lleno de jamones colgando. Todo el techo interior está lleno de jamones colgando y la gente come debajo de los jamones. ¿Por qué? Porque no son jamones que gotean ni chorean nada, de manera que la gente puede estar allí tranquila comiendo. Obviamente, si ustedes vienen de España todos, no deben esperar que los jamones de aquí sean iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerdo es diferente, la alimentación del cerdo es distinta, el clima es diferente, el resultado final siempre va a ser diferente, ¿no? Hablando de manera objetiva, no se puede igualar jamás a un jamón serrano, ni siquiera uno medianamente mediocre, por así decirlo, ¿no? Pero al menos es comestible, está bien, la gente está conforme con el jamón, se le llama jamones de Gante y lo exhiben allí, ¿no? Lamentablemente eso no vamos a poder verlo ahora, ¿no? Bueno, si la gente compraba la carne aquí, la verdura la compraban en esta placita. Esta placita se llama hasta ahora Groentemarkt. Groenten son verduras, Markt, mercado, plaza. Aquí vendían las verduras, ¿no? En la Edad Media, y allá la carne. Entonces la gente como que estaba más o menos ordenada, hacía su mercado de forma ordenada. Y cuando no querían o no podían comprar carne, podían comprar vísceras también. Y llegó un momento en el que las vísceras se vendían en este bar café que tenemos aquí al costado. Esto fue la antigua casquería de la ciudad. Bueno, obviamente fue también en otros periodos otras cosas, como llegó un momento en el que fue el centro donde esperaban los presos sus condenas, ¿no? Eso fue en un momento determinado, pero en gran parte del tiempo de la Edad Media esto fue la casquería de la ciudad. Aquí se vendían las vísceras, el intestino, el riñón, el corazón, todo eso allí, de manera separada de la carne por motivos sanitarios, ¿no? Pero allí se vendían las vísceras. Vamos a avanzar un poco más allá para como dije, esto fue la antigua casquería de la ciudad, ¿no? Y ahora, ¿por qué creen que es conocida? Esto es conocido por ser el bar o café más pequeño de Gante. Eso es atractivo, ser el bar o café más pequeño de la ciudad. Como pueden ver, tiene 2 plantas para la clientela, pero todo en pequeño, ¿no? Adentro van a tener poco espacio, quizás van a estar un poco apretados, no sé, para los movimientos, pero en realidad de eso se trata, ¿no? De estar en el bar más pequeño de Gante, eso es atractivo. Pero bueno, podrán imaginar que cuando llegó el coronavirus no resultó ser tan conveniente eso de ser el bar más pequeño de Gante. Entonces tuvieron que ampliar más las terrazas, no solamente estas de aquí, sino esas de allá, todas son del bar, todas son terrazas del bar. Ahora el bar tiene más terrazas que locales, como pueden ver. Ya desde hace un par de meses se ha vuelto a abrir el interior, van a poder entrar allí, tomar algo, van a poder seguir diciendo que están en el bar más pequeño de Gante, pero con menos seguros. Pero al menos van a estar más seguros, es atractivo, ahí ha quedado, ¿no? Bueno, llegado a este punto, no sé si ustedes han visto, oído o probado los dulces típicos de Gante, la golosina típica de Gante. ¿Ustedes tampoco? No, sé que es como una especie de cono, pero no lo hemos probado. Sí, unos dulces cónicos. ¿Los han visto? Son unos dulces cónicos. Pero vamos a verlos al menos de lejos, están aquí al costado. ¿Sí? Son los dulces típicos de Gante, la golosina típica de Gante en realidad, ¿no? Son unas golosinas en forma cónica, se puede ver, ¿no? El interior es gelatinoso y la parte externa es más consistente. Podría uno decir que son como unas combinadas, pero no son unas combinadas exactamente, tienen una textura diferente. Y digamos que eso sí, son muy dulces. Es para la gente a la que le gusta mucho el dulce, porque si no les va a resultar muy empalagoso. Si no, es como una bomba de azúcar en la boca en realidad. Los originales, los más auténticos, son los de morados, ¿no? De frambuesa y de uva, pero ahora los hay de naranja, mandarina, manzana, ¿no? De muchos sabores. Pero el original es el morado. Bueno, eso se puede conseguir en cualquier punto de Gante. Son típicas de la ciudad. A lo sumo los verán en alguna tiendita en Bruselas o en Brujas, pero aquí se venden más. Son de Gante en realidad.
una vez que los compran, solo dura 15 días. Hay que consumirlo dentro de los 15 días porque si no el interior se cristaliza y ya se echa a perder. ¿Qué sucede con estos? Antes era muy típico comprar, bueno, ahora también sigue siendo típico, comprar los dulces en las carretillas que habían aquí en la plaza de las verduras. Antes había dos puestos muy típicos, este de aquí, el verde, y había otro que se ponía aquí al costado. Los dos allí estaban vendiendo más o menos tranquilos hasta el año 2015, 2016, vendían más o menos tranquilos. Ya en el año 2017 empezaron los problemas, empezaron a disputarse los clientes de manera abierta, ya hasta con insultos, se insultaban de manera fea, ¿no? Cosas muy, muy feas, a veces hasta se aventaban, se arrojaban los dulces, causaban muchos desórdenes en realidad, y esto generaba molestias. El ayuntamiento entonces decidió separarlos, a uno lo dejó aquí y a otro le mandó al otro lado de la plaza. Lamentablemente el del otro lado de la plaza todavía no ha regresado después de la pandemia, pero a pesar de las distancias, ya el año 2017, 18, a pesar de eso, las peleas seguían. Era común ver en los diarios locales que eventualmente de cuando en cuando venía uno y le arrojaba el carrito al otro, ¿no? Así al suelo con todos los dulces tirados ahí en el suelo. El otro en los días siguientes, en represalia, le arrojaba los dulces de su rival al río que está al lado. Y así de cuando en cuando había peleas y peleas. Estas peleas tienen un nombre en neerlandés, se les llaman Nesekesorlog, la guerra de las narices, porque son las narices de Gante. El dulce son las narices de Gante porque tienen la forma cónica, se llaman Hensenesekes, narices de Gante. Por eso la guerra era la guerra de las narices. Y bueno, así de cuando en cuando seguían las peleas, hasta que llegó la pandemia y arrasó con todo. Arrasó con todo. Esperemos que el otro venga pronto, porque a pesar de ser el más castigado, por eso lo mandaron por allá, por ser el más violento con su compañero, también era el más llamativo, porque como lo mandaron por ese lado, él tuvo que innovarse más. Se ponía trajes típicos, hacía pregones. Cuando detectaba a los hispanohablantes, él improvisaba el poco español que sabía y era el más solicitado en realidad. Esperemos que regrese pronto y quizás las peleas continúen de nuevo, ¿no? Sí, este es Kaiser Karel, Carlos V, ¿no? Ahí está, Kaiser Karel. También está esta es la de los condenados por Carlos V, los Hensestrop, ¿no? La cerveza Hensestrop. Hay una cabeza de un burgués con la soga de los condenados, esa es la cerveza Hensestrop. Aquí está también Guldendrag, ¿no? Ahí está la cerveza Guldendrag. Esta es otra famosa de Gante, una que se llama Gruut, con dos U's, Gruut. Es famosa porque es la única cerveza de aquí del país que no se hace con lúpulo, se hace con hierbas. Entonces por eso es famosa. Tiene una fábrica que es un museo que también está aquí en Gante, estará a 300 metros de aquí y se puede visitar, se puede sacar cita por internet, ¿no? Y uno puede visitarlo y tener una visita guiada incluso para ver todo el proceso, cómo hacen estas cervezas sin lúpulo. Pero bueno, mucha gente cuando llega aquí obviamente se siente atraída por esto, pero el verdadero protagonista de esta plaza es el castillo. Hay que hacer la foto, Sí. Foto de la iglesia. Es que se nota que los españoles son Sí. Sí. Desgraciadamente. No sé, creo que esto no les dije. La bandera negra que está allá arriba es la bandera de Gante. Es un fondo negro con un león blanco. Esa es la bandera de Gante. Los colores de Gante entonces son el blanco y el negro. Por eso si ingresan a la catedral van a ver que toda la estructura del altar mayor es blanco y negro, porque son los colores de Gante. Es un símbolo de su identidad. La soga de los condenados por Carlos V también es blanca y negra también, porque son los colores de Gante. La amarilla es la bandera flamenca de toda Flandes. Esa la habrán visto, no sé, en Brujas, Amberes, esa la van a ver en toda Flandes, ¿no? Pero esa negra es la de Gante. Bueno, lo único malo de esta plaza es que pasan los tranvías y hacen ruido, ¿no? Quizás deberían sacarlos de este lado. Pero ¿qué sucede? Este castillo se llama en neerlandés Grafsteen. Steen es piedra, o en este contexto es fortaleza, y Grafen son condes en plural. Es el castillo de los condes. Sí. En español se añade de Flandes para especificar, ¿no? Porque obviamente son los condes de Flandes los que mandaron edificar este edificio aquí para vivir allí cada vez que pasaran temporadas en Gante. Pero tiene una particularidad. Este castillo está dentro de la ciudad antigua. No era común que un castillo estuviese así en esta zona, dentro de la ciudad antigua. Lo normal era que estuviese a las afueras, o si no en colinas estratégicas, pero este está dentro de la ciudad antigua. Los condes de Flandes eligen este sitio a propósito, así, porque eligen estar cerca de las casas de los burgueses para dar un mensaje de poder simbólico, para decir que si bien los burgueses de Gante son adinerados, pudientes y viven en ese tipo de casas,
los burgueses, los condes de Flandes todavía son los señores de la región y como tales pueden edificar algo mucho más imponente que las casas de los burgueses. Es ese contenido simbólico. Tiene una estructura militar, obviamente, pero es más una residencia de condes. Eso, bueno, los condes de Flandes la hacen en los años 1200, allí se quedan hasta casi todos los años 1300, ya hacia finales de los 1300 se van refinando y van mandando a construir palacios. Entonces llega un momento en el que se mudan a los palacios y abandonan el castillo. Una vez que el castillo es abandonado, se convierte en la Corte Suprema de Flandes, en el equivalente a lo que podría llamarse la Corte Suprema de Flandes. Y empiezan a haber allí juicios todos los días, juicios y juicios todos los días, y ya de manera muy frecuente también condenas a muerte. Y esas condenas se tomó por costumbre ejecutarlas en esta plaza. Esta plaza fue el centro de ejecuciones del castillo. Aquí murió mucha gente condenada, aquí murieron tanto culpables como inocentes, porque imaginarán que en esa época los juicios no eran tan rectos, ¿no? Entonces aquí murió mucha gente ejecutada. Y como era una plaza de ejecuciones, empezó a asumir una connotación negativa. La gente empezó a ver mal esto porque simbolizaba la opresión judicial que ocurría dentro del castillo. Tenía una mala fama la plaza en realidad. Y eso continuó así. Las ejecuciones continuaron en los años 1400, 1500, 1600 hasta la Revolución Francesa. Y por eso, ya en el siglo XX, como esta plaza tenía mala fama, al ayuntamiento se le ocurrió una idea, ¿no?, para cambiar la imagen de la plaza. Lo que se le ocurrió es lo siguiente: se le ocurrió colocar estas lámparas oscuras que tenemos aquí. Esta es una, hay otra por allá y hay otra más allá. Son tres farolas. Bueno, si un turista las ve sin ninguna referencia, ni siquiera las va a tomar en cuenta porque no llaman la atención, no son ordinarias, ¿no? Pero en realidad aquí cumplen un papel particular. Hace mucho ruido también. Cumplen un papel especial, por así decirlo. Solo se encienden, solo funcionan cada vez que hay un nacimiento en Gante, nada más. Solo sirven para anunciar el nacimiento de los nuevos niños en Gante. No son unas lámparas normales que alumbren en la noche. Solo se encienden cada vez que hay un nacimiento en Gante. Se encienden por un minuto, después se apagan. Es su única función, nada más. De esa manera cambia el significado de la plaza. Ya no llega a ser la plaza relacionada a la muerte, sino anuncia ahora la llegada de la nueva vida de los niños en Gante, ¿no? O sea, hay una placa oscura que está al costado. En la placa está la explicación en neerlandés, al medio está en francés y al fondo en inglés. De esa manera ya cambia el significado de la plaza, ¿no? Ahora, como está interconectada con la red de hospitales que hay aquí, cada vez que hay un nacimiento en Gante, encienden un botón en uno de los hospitales y dan la señal y por aquí se encienden, ¿no? Por un minuto nada más. Obviamente habría que tener suerte para que justo cuando estemos aquí se enciendan, ¿no? Pero puede ocurrir en cualquier momento, ahora, dentro de 10 minutos, en cualquier momento puede ocurrir, o dentro de 2 horas. Ya si de todas maneras quieren ver las lámparas encenderse sí o sí, pueden tomar algo en la terraza y mirar atentamente la lámpara, no sé, por 3 horas. En algún momento de esas 3 horas se va a encender. Puede ser dentro de 2 minutos o dentro de 1 hora, ¿no? Pero en algún momento se va a encender. Esa es la función de esto. Vamos a avanzar un poquito más allá. Puede ser, sí. Porque aquí les gusta también mucho ir a las playas de España. Es muy común. Bueno, hemos estado en el lugar de la carne, en la lonja de la carne. Viendo los motivos de esta fachada, ¿qué pudo haber sido esto para Gante antes? Sí, esta fue la antigua lonja del pescado, ¿no? Arriba hay un Neptuno Poseidón que da cuenta de lo marino, ¿no? Hay un hombre y una mujer allí. El hombre es el río Escalda y la mujer es el río Lis. Son los dos ríos que confluyen aquí en Gante, están simbólicamente representados. Hay una concha marina allí, hay peces en las ventanas. Todo eso da cuenta de que este fue el antiguo centro del pescado. Aquí se vendía el pescado al público en general en Gante. Ahora ya no, obviamente, ¿no? Ahora este es el centro de información turística de Gante. Es para la gente que quiere un mapa gratis, por ejemplo. El otro lado es un restaurante que tiene muy buenas vistas de terrazas al lado del río, pero por adentro ya está todo moderno, no van a encontrar nada antiguo. Lo único que queda de antes es esta fachada, como recuerdo, que se ve bien. Bueno, ustedes saben que al final del tour yo tomo una foto, ¿no?, con el paraguas, pero me han pedido 2. No sé si pueden ponerse a colocarse un poquito aquí. La otra, del final, la tomamos al otro lado del castillo, pero no sé si pueden colocarse aquí un poquito. ¿Qué sucede? Pueden aprovechar luego, ahora que terminemos, de tomar fotos de este lado con el foso, porque existe la posibilidad de que ya no lo vean así. ¿Por qué? Porque al ayuntamiento se le ha ocurrido otro proyecto. Ese proyecto, sí, ¿Un bate? ese proyecto consiste en hacer una entrada moderna por aquí. De manera que van a hacer un agujero por aquí, van a hacer un agujero en el muro y van a hacer una entrada moderna por aquí para supuestamente dar mejor acceso a las personas con discapacidad. Pero eso pueden hacerlo de manera perfecta sin alterar esto, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Por la entrada principal, pero a ellos se les ha ocurrido eso. Eso sí, esta vez sí ha generado protestas más fuertes, ¿no? De manera que ahora mismo el proyecto está paralizado. No sé si
distinguen, no, bueno, el sol no distingue bien, pero al frente en esas ventanas hay carteles. Son carteles de protesta contra ese proyecto. Por aquí también, ahí al frente, otros carteles. Sí. Porque por aquí va a venir esa entrada moderna. Bueno, la gente aquí no ha dicho nada con la estructura acústica, ¿no? Se han burlado nomás. Las barras de la Plaza Colesma también es soportable, pero esto ya es algo más, digamos, drástico, ¿no? Es como violentar esta parte del castillo, ¿no? Hacer un agujero por aquí para que salga una entrada moderna con esa imagen imaginarán algo de concreto, ¿no? Parecido a lo de la estructura acústica. Aquí no va a ir bien eso, pero por eso hay esa posibilidad. Está, como dije, paralizado el proyecto, pero si triunfa de aquí a un par de años, quizás cuando ustedes regresen, no sé, de aquí a 5 años a Gante, por AOB, pueden encontrar aquí una entrada moderna, ¿no? Por eso mejor es tomar fotos ahora, ¿no? Que todavía existe esta parte como estaba antes. Bueno, no sé si pueden colocarse aquí para...